Bueno, señores, bienvenidos a la clase de hoy, las profecías que revelan a Jesús en las Escrituras. Señor, ofrecemos este tiempo de escuela como sacrificio para bendición de nuestras familias, para que nos des buena salud, nos des prosperidad y nos des la guía y entendimiento para saber de tu palabra. Amén. Entonces, uno no puede hablar con alguien que no cree en Dios usando la Biblia, porque si no cree en Dios, usted no puede utilizar un elemento que es inspirado por Dios. Entonces, por ende, siempre voy a hacer menciones a la ciencia, siempre voy a hacer menciones a libros de historia universal y los voy a conjugar para confirmar lo que la Biblia dice. Entonces, antes de mencionar las profecías que están justamente en el Antiguo Testamento y que desde un principio han mencionado la participación de Cristo, la venida de Cristo, un Salvador, un Redentor, el mismísimo Dios que iba a venir, están en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros nos vamos a estudiar libros de historia, historiadores griegos, romanos, de hace 400, 1000 y 1500 años, nosotros vamos a encontrar que la historia menciona a un hombre llamado Jesús que nació en Israel y que predicó el judaísmo por todo ese territorio. También la historia confirma que Poncio Pilato lo condena bueno, Poncio Pilato se lava las manos, todos entendemos esa parte, pero el Sanedrín lo condena a la crucifixión y que fue torturado. Y la historia dice también que no se han encontrado los restos de su cuerpo. Por ende, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? La historia en ningún momento ha negado a Jesucristo, ha negado su existencia. No, al contrario, personas no creyentes, libros que no son católicos, libros que no son de religión, sino que son libros de historia universal, hablan de él, lo mencionan como un hombre influyente en esos tiempos, muy influyente, tan influyente que viene siendo si lo vemos como persona, una de las personas más importantes del mundo. Para nosotros es lo más importante porque es Dios, pero para los no creyentes también es una persona muy importante, puesto que influencia a miles de millones de personas en la actualidad. Entonces, la historia no niega a Cristo, ¿ya? No niega su existencia, pero los no creyentes van un poco más allá y pueden tratar de insinuar que Cristo fue un estafador, que Cristo pudo haber sido un chanta, como dicen en Chile, una persona que estafó a ese mundo, a esa cultura de ese momento, porque era un gran conocedor de las Sagradas Escrituras. Entonces, los no creyentes, repito, que no niegan la existencia de Cristo, pueden tratarlo como un estafador. Y dicen, bueno, este señor sabía mucho de las escrituras y supo manipular muchos eventos, puesto que entendía de qué se trataban las profecías y basándose en ciertas casualidades de su nacimiento y de su origen, se hizo pasar por el Hijo de Dios, se hizo pasar por el Mesías. Entonces, ojo, traigo acotación, estoy pensando en este momento cómo piensan los no creyentes que no pueden negar la existencia de Cristo, porque en ningún lado se ha negado la existencia de Cristo. Lo que están tratando de negar ahora es su divinidad. Entonces, vamos a introducirnos a estudiar el Antiguo Testamento y vamos a entender por qué los judíos tenían que haber aceptado a Cristo como el Mesías, porque la Biblia es clara, las escrituras fueron claras, lo describieron, y vamos a tratar de ponernos en el cuerpo y mente de una persona atea, de una persona no creyente, y vamos a ver si a esa persona no creyente la podemos convencer de que Jesús no podía ser un estafador. Hoy no hay diapositivas, me parece más animado que el resto de las clases. Yo les voy a estar proyectando videos relacionados con lo que voy a ir hablando. No van a ir de la mano con lo que yo diga, pero ustedes van a ir enlazando las ideas. Bueno, desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento o la Escritura, se insinúa la venida de un redentor. De hecho, dice, si nos vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 25, dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué está tratando de decirnos Lucas acá? O sea, ¿cómo es posible, dice Lucas,
que los profetas lo hablaron, lo mencionaron y tuvo a un Cristo que sufrir lo que las profecías decían de él para que ustedes aún estén dudando de su gloria. Eso está en el Nuevo Testamento. Todavía no estamos hablando de las profecías. Entonces, la primera profecía que se busca para saber si es el Mesías es su descendencia mesiánica. La escritura anuncia que el Mesías nacería de la tribu de Judá, que debía ser descendiente del padre Abraham, directo de la línea de Isaac, de Jacob y de David, por ser hijo de David, heredero del trono. Este linaje real es trazado con precisión en los evangelios. ¿Dónde ubican esto? Ustedes lo pueden ubicar en el libro, no voy a leer el linaje porque es re largo, pero pueden ubicarlo en el libro de Mateos, capítulo 1, versículo 1 al 17, y también lo pueden ubicar en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23 al 38. Hay dos genealogías, y justamente cuando ustedes se van y ustedes revisan, empiezan a leer nombre por nombre, papá de tal, 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 hasta llegar a un punto final y lo comparan entre Mateo y Lucas, hay unas diferencias. Entonces ustedes dirán, la Biblia está equivocada. ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo me da una línea, me traza un árbol genealógico, pero en el libro de Lucas nos traza otro árbol. ¿Qué está ocurriendo acá? La Biblia, los evangelistas, lo que están tratando de explicarnos es la doble genealogía de Jesús, es decir, la legal y la biológica. En una está la legal, que es ¿cuál? Su genealogía por José, su papá adoptivo. Resulta que en esos tiempos era válido la adopción. Ser papá adoptivo era tan válido para entregar potestades al primogénito, tan válido como ser un padre biológico. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia acá? La importancia de José como parte de la familia sagrada. Tanto María como José, representantes de Jesucristo, como sus padres terrenales. ¿Y qué nos dice el otro evangelio? Pues el otro evangelio puede estar sugiriendo la genealogía de María. No estoy diciendo que María y José estaban emparentados directamente, no, pero indirectamente su árbol tenía las mismas raíces. Acuérdense que desde un principio nosotros hablamos que veníamos del padre Abraham, casi todos. Entonces, cumplir que venga del padre Abraham, que venga de Isaac, de Jacob y del rey David, se puede entender que María también viene de esa línea. Por ende, la Biblia nos muestra ahora su parte biológica, es decir, que tanto por la ley como por la sangre, Jesucristo es o cumple la genealogía mesiánica, heredero del trono, judío del padre Abraham, directo de la línea de Isaac. Eso para los que en algún momento nos hemos ido a leer un poquito de quién era el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuelo, abuelo de Jesús y hemos encontrado esas diferencias. Ahí las entienden. Una es la legal, la otra la biológica. Profecías mesiánicas cumplidas en la vida de Jesús. Si nos vamos al libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 1 dice, y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. El libro de Miqueas es un libro del Antiguo Testamento. Estamos hablando de 1000 o cientos de años antes de que Jesús naciera. Esta profecía estaba escrita. ¿Quiénes decían estas profecías? Lo que se llaman los pequeños profetas, que son aquellos, todos esos libros, todos esos nombres de personajes del Antiguo Testamento que están enlistados, fueron profetas. Es decir, profetizaban la palabra de Dios. Y esta es la profeta de Miqueas. Dice que del clan de Judá iba a venir el que iba a gobernar Israel. Y de dónde ciertamente Jesús viene de la tribu de Judá. Dice Mateo capítulo 2, cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Belén de Judea. ¿Por qué Judea? Porque era del clan de Judá. La cumple Jesucristo. Entonces, en este momento, me pongo en el papel del no creyente que no puede negar la existencia de Cristo y dice, bueno, qué casualidad. Eso es una casualidad que él utilizó, que como nació del clan de Judá, él puede usar eso a su favor. Sigamos viendo las profecías. Nacimiento de una virgen. Dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llevará por nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa? Cuyo significado es Dios con nosotros. Un momentito.
Emmanuel, cuyo significado es Dios con nosotros. ¿Y qué dice Mateo en el capítulo 1, versículo 18? Estoy comparando antiguo con el nuevo, porque el nuevo me habla qué ocurrió con Jesús y yo lo comparo para ver si la profecía se está cumpliendo en el Antiguo Testamento. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, es decir, era virgen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todos no sabemos la historia de María, todos sabemos que María fue virgen y concibió a Jesús. Entonces se está cumpliendo lo que dijo Isaías, que este Mesías iba a nacer de una virgen. Entonces empezamos a cómo descubren ellos que es virgen o no es virgen, parte de la fe. Matanza de los niños de Belén. Fíjense que estoy hablando profecías que se están cumpliendo en Jesús cuando él todavía es un nene, un bebé. Él todavía no está haciendo milagros, él todavía no está predicando, él todavía no puede influir en las personas y se están cumpliendo las profecías desde que él está siendo concebido en el vientre de María. Matanza de los niños de Belén. Dice Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Así habla el Señor, escuchen. En Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existe. ¿A qué está tratando de decir Jeremías? Unas madres están llorando en Ramá, Ramá, que es parte de Israel, está llorando con amargura porque les han matado a sus hijos. ¿Y qué dijo Mateo capítulo 2, versículo 16? Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, esta matanza que Jeremías estaba profetizando era la matanza que planeó Herodes cuando se entera que unos reyes magos, y voy a hablar unos ciertos datos de acá, que unos reyes magos venían a visitar al próximo rey de Israel. Herodes, que era el rey actual, se asusta, ¿cómo es posible que van a ser un rey que me va a derrocar, que esto, que lo otro? Y la profecía decía, fíjese que él creyó en la profecía, que era un niño que iban a nacer en esa zona, en el clan del clan de Judá. ¿Y qué hace él? Como no lo puede ubicar, manda a matar a todos, porque no sabía en qué momento iban a nacer este niño. Y para asegurarse, hace esta masacre de inocentes. De allí es donde viene el Día de los Inocentes, el Día de los Santos Inocentes, que se conmemora, no se celebra, se conmemora días después del nacimiento de Jesús. Entonces, por eso es que muchas veces nos dicen, está mal que uno haga bromas, que uno haga chistecitos ese día, porque no es ese tipo de inocencia. Ese día se está recordando que un rey hizo una masacre a muchos niños inocentes. Ese es el Día de los Santos Inocentes. Entonces, Reyes Magos dice, ¿eran magos? No, no eran magos. Les decían magos porque hacían cosas que en el momento, culturalmente hablando, no entendían. Estos señores eran hombres de ciencia, eran astrónomos, eran alquimistas, eran biólogos, eran gente que ya estaba empezando a estudiar la manera en la que Dios hace las cosas y sin embargo eran creyentes. ¿Puede un estafador controlar todo este tipo de profecías? Sigamos. Huida a Egipto. Dice el libro de Oseas, en el capítulo 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, fíjense cómo José cumple esta profecía al ver que Herodes está masacrando a todos los niños. Él, para salvar a Jesús y para ayudar a María, ¿qué hace? Huye a Egipto. Y después que tiene que regresar de Egipto. Entonces, es en ese momento en el que él está cumpliendo esta profecía. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿Y qué dice Oseas? Yo lo llamé de Egipto. Entonces tiene que este niño, que es del clan de Judá, que nace de una virgen, que estuvo rodeado de lamentos por la masacre de inocentes, también fue llamado de Egipto. Predicación en Galilea y en el Jordán. A ver, voy a revisar el chat porque a veces hay preguntas y yo no las tomo en cuenta por si acaso. Ok, continuamos. Predicación en Galilea y el Jordán. Dice Isaías en el capítulo 8, versículo 23. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Entonces, ¿a qué pueblo se refería en ese momento Isaías? Si ustedes van y leen el contexto, él está hablando de Galilea, que era una tierra como marginada.
¿Y qué está diciendo? Este pueblo en tinieblas va a ver la luz. ¿Y qué nos narra Mateo en el capítulo 4, versículo 12? Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. ¿Por qué? Porque Jesús, en vez de empezar a predicar en el centro histórico, en Jerusalén, él empieza ¿dónde? En Galilea. ¿Y que es Jesús? La luz del mundo. ¿Y que dijo Isaías? En este mundo, en esta tierra marginada, va a haber luz, va a llegar luz. Y Jesucristo, al pisar esa tierra, cumple con la profecía de Isaías. Puede decir entonces el ateo que piensa que Jesús es un estafador, bueno, este señor, aprovechándose de las casualidades de su nacimiento y entendiendo las Sagradas Escrituras, viaja a Galilea a propósito para que se diga que se cumplió una predicción en él. Sigamos avanzando. Recuerden que estoy simulando a un ateo que no puede negar la existencia de Jesús, puesto que los libros de historia la sostienen, y quiere decir, este señor ateo quiere desprestigiar a Jesús y quiere decir que es un estafador. Desprecio del pueblo judío. Dice Isaías en el capítulo 53. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento. Eso es lo que habla del Mesías. ¿Qué dice Juan 1? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué vino Cristo? Cristo no vino a hablar de la salvación a su pueblo. ¿Y qué hizo su pueblo? Sino que condenarlo a muerte. Dice, entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino. Zacarías capítulo 9. Mira que tu rey viene hacia ti, montado sobre un asno. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué recordamos nosotros en el Domingo de Ramos de Semana Santa, en Juan capítulo 12? Tomaron ramas de palmeras y Jesús montó sobre un asnillo como estaba escrito. Y sigue el ateo que dice que Jesús es un estafador y dice, pero es que él sabe de la escritura. Y al saber de la escritura, hace estos actos, manda a buscar el asno para él llegar, para que sea como la profecía. Traicionado por uno de los suyos, dice la siguiente. Salmo capítulo 41. Hasta mi amigo más íntimo se puso contra mí. Y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes aún. ¿Cómo controla Jesús su propia traición? Marcos capítulo 14 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, es decir, uno de sus íntimos amigos, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Cómo hace este estafador para lograr en la psicología de sus amigos que lo traicionen y cumplir con una profecía? Difícil. Dice, sería vendido por 30 piezas de plata. Dice Zacarías capítulo 11, ellos pesaron mi salario, 30 ciclos de plata. Y exactamente da con el precio que en Mateo capítulo 26 dice, ¿qué me queréis dar y yo os entregaré? Está Judas Iscariote negociando la traición de Cristo y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cómo controla Jesús, el estafador, según los no creyentes? Ahora, aparte de controlar la psicología del que lo traiciona, también controla el precio de la negociación donde él ni siquiera está presente y se cumple la profecía. El precio sería devuelto. Zacarías insiste en el capítulo 11, versículo 13. Tomé los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. Y en Mateo, capítulo 27, dice, tomando las piezas de plata, compraron con ellas el campo del alfarero. Y acá tengo que introducirme un poquito más en la profecía. Cuando Zacarías hablaba en el tesoro de la casa del Señor, era porque Dios le estaba pidiendo, o sea, estaba pidiendo por medio de la profecía que estos 30 ciclos de plata retornaran al templo donde estaba el alfarero. ¿Ya? ¿Y qué pasa en Mateo 27? Pues que cuando ven los jefes del Sanedrín que Judas se está regresando arrepentido y les devuelve las 30 ciclos de plata para que quedaran en el templo, ¿qué dicen ellos? No, este dinero está manchado de sangre, no lo usemos en el templo, mejor compremos con ella el campo del alfarero. Y mira entonces cómo ellos, cuando deberían ser conocedores de las escrituras, ellos mismos estaban dando cumplimiento a la profecía de que esas 30 ciclas iban a regresar a quién? Al alfarero. Difícil de controlar para un estafador. Él dice, durante su juicio se mantendría en silencio. Isaías 53 nos narra,
Como una oveja muda ante el que le esquila, él no abría su boca. Y en Mateo 26 nos dice, no respondes nada, mas Jesús callaba, porque Jesús guardó silencio cuando lo quisieron, lo que le quisieron hacer hablar. Y cumple otra profecía. Miren, profecía tras profecía tras profecía, escritas entre los 1300 años antes de Cristo. Y un solo hombre las cumplió toditas. Sufriría por los demás. Dice Isaías, que es uno de los más grandes profetas. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y en Mateo capítulo 8 vemos, sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Como el estafador ahora tiene poder para sanar enfermos. Crucificado con malhechores. Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Yo le estoy leyendo solo líneas. Ustedes tomen nota y léanse los capítulos para que vean. Pero si yo le leo los capítulos, la clase se hace eterna. Fue contado con los pecadores. Y todos sabemos con quiénes fue crucificado Cristo. ¿Lo crucificaron con quién? Con dos ladrones. Mateo 27:38. Sus manos y pies serían perforados. Dice el Salmo 22:16. Horadaron mis manos y mis pies. Y en Juan 20:27, y todos lo sabemos, mira mis manos y métela en mi costado. Todos sabemos la manera en la que Cristo murió, crucificado, horadararo, no sé decirlo, perforado, a hoyos en las manos y en los pies. Sería escarnecido y despreciado. Dice el Salmo 22, se encomendó al Señor, líbrele él. Fíjense, escuchen bien, se encomendó al Señor, líbrele él. Y Mateo que decía, los que pasaban le injuriaban. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Se burlaban de él. Fíjense, tanto en el Salmo como en Mateo se cumple que se burlaban de él, porque él, si él de verdad era el hijo de Dios, porque no tenía el poder de bajarse de la cruz. Entonces esto se está volviendo como demasiado sanguinario para un estafador. El estafador, que yo entienda, tiene que tener un beneficio de todo esto. Por ejemplo, y me atrevo a decirlo acá porque no me van a tumbar ningún like porque no estoy en ninguna red social, sino que estoy en la escuela. Me atrevo a decir, un estafador es el papa de la iglesia católica palmariana. No sé si ustedes saben la historia de esa iglesia, que es un cisma católico, un templo totalmente hermético, cerrado, donde tienen un supuesto papa que se aprovechó de la ignorancia de muchas personas para hacer cumplir profecías en él de acuerdo a ciertas historias y hacerse pasar por el ahora vicario de Cristo. Es un estafador y ese señor vive en los lujos, vive se le han descubierto, como decir, orgías, hasta maneja tráfico de drogas, o sea, cualquier cantidad de vandalismo eh, amparado, amparado por actividades religiosas. Es un estafador. En cambio, acá estamos viendo a un hombre que está sufriendo por nosotros, que está siendo torturado, humillado, eh, toda clase de injurias. Entonces, ¿cómo puedo yo creer que esto es un estafador? Dice, le darían a beber vinagre. ¿Cómo va a controlar este hombre moribundo, crucificado? ¿Cómo va a controlar lo que las escrituras decían de él? Salmo 69, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y Evangelio de Juan, empaparon en vinagre una esponja y se la acercaron a la boca. Su costado sería traspasado. Zacarías 12 dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Y Juan 19 dice, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Es decir, lo traspasó. Aquí son muy rudas ahora las profecías que se están cumpliendo. Unas puedo hablar de casualidades, otras puedo hablar de saber mucho de las escrituras, pero esto, o sea, esto es un nivel insuperable. Sobre sus ropas echarían suerte, dice el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Y qué dice Marcos? Echaron suerte sobre su vestido para ver qué se llevaría cada uno. Y estamos hablando un libro 500, 600 años atrás del otro. Ninguno de sus huesos sería quebrado. Dice el Salmo 34, ni uno de ellos sería quebrado. Juan 19 dice, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Sepultado en una tumba de ricos. Ya después de muerto, sigue cumpliendo profecías. Isaías 53 dice, con los ricos fue en su muerte.
Y esto lo voy a explicar. Y Mateo 27 nos dice, José de Arimatea lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Quién fue José de Arimatea? José de Arimatea era un hombre acaudalado, miembro del Sanedrín, que no estuvo de acuerdo con condenar a Jesucristo y que seguía a Cristo a escondidas por temor a los judíos, por temor a las represalias que hubiesen contra él. Y Cristo le enseñó, o sea, a qué vino, cuál era su misión, era su amigo. Pero este señor acaudalado, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo último que pudo hacer por Jesús? Cuando murió, le pidió el cuerpo a Poncio Pilato para él darle digna sepultura y le entregó su propio sepulcro. Y esto es muy importante porque como era un sepulcro privado, tenía vigilancia. Y al tener vigilancia, significa que tenía testigos de lo que va a pasar luego. Y resucitaría después de su muerte. Y esto es algo que solo Dios puede cumplir. Salmo 16 dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y dice el Mateo 28:9, Jesús le salió al encuentro y le adoraron. Todos sabemos que al tercer día Jesús resucitó. Pero hago un paréntesis cuando dice la profecía la profecía habla de no dejarás mi alma en el Seol. ¿Qué será el Seol para ustedes? Muchos dirán el infierno, el Hades. El Seol tiene su propia clase. El Seol es la tierra de los muertos y no es el cielo, no es el infierno y no es el purgatorio. El Seol era el sitio donde antes de que Cristo se sacrifique por nosotros y nos abra la ventana de salvación, esa era la tierra donde se van los muertos, el Seol. El Seol se dividía en dos partes, el Seol superior y el Gehenna, que viene siendo el Seol inferior. Aquellos que morían en amistad con Yahvé, con Dios, con el Padre Creador, que siguieron a los profetas, que fueron buenos judíos, que cumplieron la ley, aquellos que morían en amistad con Dios iban al Seol superior. Simplemente estaban en un estado dormidos. Y aquellos que morían enemistados con Dios se iban directamente al Gehenna. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el Seol superior están dormidos esperando la venida de Cristo, la venida del Salvador. Ustedes no han visto que cuando nosotros decimos el credo de la iglesia, decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció por el poder de su Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Ustedes mismos lo profesan, descendió a los infiernos. ¿Qué, cuál infierno? No es al infierno de Satanás. Ese infierno es simplemente una mala traducción de Seol, la tierra de los muertos. No es el mismo infierno de los condenados. Es el Seol donde están aquellos que murieron en amistad con Dios y como ya Jesucristo nos salvó porque ya se crucificó, Él va por ellos. ¿Quiénes están ahí? Abraham, Moisés, Jacob, Job y todo el Antiguo Testamento en amistad con Dios. Todas esas almas no estaban en el cielo, están en el Seol, porque Jesucristo aún no se había crucificado y no había salvación todavía para nosotros, pero Dios, en su infinita misericordia, no iba a dejar a aquellos desprotegidos, estaban en la espera. ¿Se entiende entonces ahora el credo? ¿Se entiende por qué el Salmo habla del Seol? Y se entiende por qué no es el infierno. Ahora, ¿qué pasa con los del Gehenna? El Gehenna tenía puerta directa, un pasillito para el infierno. Así de simple, no hay más nada que explicar. Vamos. Siguiente profecía. Ascendería al cielo. Dice el Salmo 68:18. Y subiste a lo alto. Y Lucas 24:50. Y bendiciéndolos, fue llevado arriba al cielo. Jesucristo resucita, se le aparece a todos los apóstoles y luego asciende a los cielos. Entonces, debían, a ver, ya al personaje que piensa, al no creyente que piensa que Jesucristo puede ser un estafador, lo dejamos muy atrás. Primero, porque la historia declara que él sí existió, que sí fue una persona influyente, pero ¿dónde están sus restos? ¿Por qué no consiguen los restos de Cristo? Tenemos la tumba, pero la tumba está vacía, la tumba es venerada actualmente en Tierra Santa. Pero ¿por qué no encontramos sus restos? ¿Y cómo si encontramos los restos de los apóstoles? ¿Cómo si hemos encontrado restos de otros personajes bíblicos y tampoco encontraron los restos de María? Porque la iglesia habla de que María fue asunta en cuerpo y alma. Pero la historia dice que sí existieron, los libros de historia universal no los niega. Entonces, el relato del estafador, chao pescado.
Ahora, nos planteamos como los judíos. ¿Tenían los judíos que haber entendido que este era el Mesías? Sí. ¿Qué pasó? Falta de fe, falta de seguimiento. Ellos se basaron en la escritura y no creyeron en Cristo. No es lo mismo, recuerden, no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. No es lo mismo, puesto el diablo también cree en Cristo. Entonces, la idea es creerle a Cristo. Eso es lo que teníamos que ver. Los judíos tenían que haber creído en Cristo y hubiesen tenido su Mesías, y en la actualidad todos fuésemos cristianos. Entonces, ¿es Jesús el Mesías, el Salvador, el heredero del trono de David, el Redentor prometido desde el Génesis y profetizado durante todo el Antiguo Testamento? Sí lo es, claro que lo es, lo tenemos, es nuestro Dios y Salvador. ¿Y qué se cumple en Cristo? En Cristo se cumple que es Dios y hombre al mismo tiempo, puesto que nació de María como hombre de carne y hueso, caminó entre nosotros, predicó, comió, le dio sed, murió como hombre. ¿Por qué? Porque el pecado que ingresó a la humanidad vino por un hombre. Entonces el precio tiene que ser el mismo, lo tiene que pagar un hombre. Es un precio equitativo, no dos hombres ni tres hombres. El pecado entró por uno, sale por uno. Y por eso Dios vio la necesidad de hacerse hombre. Entonces no podemos negar que Cristo sea hombre, pero tampoco podemos negar su divinidad, puesto que Él resucita, muere como hombre, pero resucita. Y Él al resucitar está mostrando su divinidad con los milagros que Él hizo de sanar enfermos, de convertir el agua en vino, de levantar a Lázaro. Esa es su divinidad actuando, que está en conjunto en la misma persona. Entonces hay creencias que los separan. ¿Por qué los separan? Para no otorgarle a María el título de madre de Dios, porque si es madre de solo el hombre, no puede decir que es madre de Dios, pero usted no puede separar la divinidad del hombre en Cristo. Por ende, María es madre del hombre y de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, con eso llegamos al final de la clase de las profecías que revelan a Jesús. No nos vamos todavía porque vamos a hablar un poquito de la unción de los enfermos, que yo dije que quería hacerle un guiño a ese sacramento, ya que están muy lejos, en otros módulos muy lejos, me gusta traer como datitos a la actualidad. Pero lo que quería terminar de desarrollar en la idea es que aquí nos está preguntando Elvia, ¿qué diferencia hay entre el Seol y el infierno? Ahorita le respondo. Termino de desarrollar la idea es que si ya entendemos que Cristo es el Mesías, el Redentor, el prometido por Dios, ya nosotros podemos empezar a hablar de la Santísima Trinidad, hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que empieza a manifestarse después que Cristo hace a la iglesia. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no estuviese antes, sino que hay como un orden en la historia, aunque siempre estuvieron juntos, siempre primero participó el Padre, luego participó el Hijo y luego participó el Espíritu, aunque sean uno solo. Entonces, eso para nosotros se puede volver enredado, se puede volver ilógico, pero recuerden que la iglesia lo llama misterio, el misterio de la Santísima Trinidad. Tres personas diferentes bajo una sola naturaleza, un solo Dios, no tres dioses. Mosca, tres personas sí, pero es un solo Dios. ¿Cómo puede ser eso posible? No sabemos, puesto que nuestro entendimiento no es suficiente. Eso es cosa de Dios. Por eso se llama el misterio de la Santísima Trinidad y esa va a ser la clase siguiente. Le respondo a Elvia y aquí están todos interesados en el Seol. Ervin, ¿quiénes están en el Seol inferior? Ok, ¿qué diferencia hay entre el Seol y el infierno? Pues que como Cristo todavía no había hecho el acto de salvación, todavía no habían condenados ni salvados, sino en espera. Pero lamentablemente para aquellos que morían enemistados con Dios no hay salvación. Entonces era una puerta directa en el Gehenna, que viene siendo el Seol inferior, simplemente se iba a expandir o se iba a comunicar a los alejados de Dios. Entonces, ¿qué es el infierno? En realidad, el infierno es el sitio, es el sitio reservado para el primer alejado de Dios. ¿Quién fue? Fue Lucifer. Y esto ocurre mucho antes, cuando Lucifer se revela ante Dios y se trae con él porque convence a un tercio de sus ángeles en esta rebeldía, en este acto de rebeldía, él se está alejando de Dios. Y al alejarse de Dios es expulsado, porque recuerden que Dios no está con el pecado no puede estar con Dios. Entonces, él es expulsado y se lleva al infierno. El infierno es el sitio reservado para aquellos que se rebelaron contra Dios en un principio. ¿Qué pasa? Que ahora
al haber salvación por Cristo, ¿a quién salva Cristo? Pues a los merecedores de ese premio. Entonces, los merecedores que están en el Seol superior, se les abre el cielo. Se abre el cielo. ¿Y cuál fue la primera persona en entrar en el cielo? No estaba en el Seol. Era uno de los ladrones que estaba al lado, porque Cristo le dijo ciertamente, tú por haber creído vas a estar conmigo en el cielo. Y esa persona que hizo muere junto con Jesucristo. Quiere decir que fue el primerito en recibir, primero porque Cristo se lo promete, y segundo, en el momento en el que Cristo muere, que va a descender al Seol a llevarse a esos que estaban en amistad con Dios, este señor, el ladrón que murió con él, ya estaba arriba. ¿Ya? Porque Cristo abre los cielos, y lamentablemente al abrir los cielos para los que se salvaban, también abrió el infierno para los condenados, porque ya el juicio se hizo. Y este juicio que dice, porque es que, a ver, por lo menos si hablamos a los testigos de Jehová, ellos dicen que va a haber un juicio después que todos a nosotros nos juzgan de una vez, señores. De una vez nos juzgan. Por eso existe el purgatorio, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero en este momento, el juicio es cuando Cristo nos da salvación. Y ahí ellos reciben juicio, y ¿para dónde pasan? Al sitio reservado para los rebeldes contra Dios, donde estaba Satanás. Por eso entonces los condenados ahora van para el infierno. Entonces se entiende, el Seol es del antiguo, el Seol ya está abolido porque Cristo ya nos salvó, y ahora hay cielo, infierno y purgatorio. Si quieren saber más del purgatorio, del cielo y del infierno, esto tiene su propia clase. Estudien. Yo les voy a demostrar que en la Biblia está el purgatorio muy clarito, está muy clarito el Seol, no se pueden confundir, y está clarito el cielo y el infierno. O sea, no hay confusión. Lo que hay es que entender la narrativa, el contexto y lo que se está explicando. Bueno, a ver, ¿quiénes están en el Seol inferior? Bueno, ya lo expliqué a Erwin. Ok, puedo pasar a hablar un poquito de la unción de los enfermos. ¿Por qué quería hablar de la unción de los enfermos? Pues bueno, está claro pues que tuve a mi tía, está enfermita, ya falleció, hoy la enterramos, una tía muy querida, mi tía Nelly, que Dios la tenga en santa gloria. Y surgió esa pregunta porque, bueno, yo tengo otras escuelas un poquito más privaditas, grupos de escuelas antiguas que nunca no es que se desintegran, yo no abandono los grupos y me voy, simplemente quedan allí y nos saludamos de vez en cuando. Y en uno de esos grupos se mencionó, o hicieron la pregunta de que qué recibía con la unción, pues, esta persona, porque salió el tema a relucir, si mi tía le había llevado si le habían llevado un sacerdote, si en el momento en el que mi madre murió yo le llevé un sacerdote, que porque hacían eso, sale la pregunta. Y me pareció bonito, pues, hablar un poquito de la unción. Entonces, este sacramento es un sacramento que no es muy entendido por los católicos, pero es a mí me parece uno de los más maravillosos y uno de los más misericordiosos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio el bautismo, que mencioné muchos de beneficios del bautismo en la clase anterior, y tiene su propia clase. Nos dio el bautismo que nos salva, nos ingresa a la iglesia, nos da Espíritu Santo, nos libera del pecado original, muchos beneficios nos da el bautismo, ¿cierto? Pero no los da cuando nace, estamos empezando. Luego, ¿qué viene? La confirmación, la comunión. La comunión, el sacramento de los sacramentos. Jesús presente con nosotros porque se quiso quedar en cuerpo y alma con nosotros. eh, el sacramento de la confirmación, cuando nosotros ya ahora sí, con razón, con conciencia, aceptamos a Cristo, aceptamos todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros, que nos entregaron un bautismo, nos llevan a la comunión, nos están, ¿cómo se dice? Ayudando a integrarnos en la fe cristiana, porque los padres siempre quieren lo bueno para los hijos, ¿cierto? O sea, usted a su hijo no le pregunta, ¿usted quiere estudiar? No, usted agarra, le pone el uniforme, va y lo lleva y lo inscribe en la escuela. ¿Cierto? Así lo mismo pasa con el bautismo, con la comunión, y cuando ya hay uso de razón, esta persona solita confirma eso. Está el sacramento de la confesión, que Cristo permite que nosotros nos volvamos a estar en gracia con Él, que volvamos a liberarnos del peso de la carga de nuestros pecados, porque somos imperfectos, somos pecadores, siempre vamos a estar cayendo en tentación. Jesucristo lo sabe y nos deja esa ventana abierta, como que confiésese y usted se libra de pecados. No estoy entrando en detalle porque hoy voy a hablar de la unción, pero los quiero mencionar, los sacramentos. ¿Están en la Biblia? Sí, la Biblia dice clarito que un sacerdote puede perdonar pecados. ¿Dónde? Ahí les dejo la curiosidad para que no se vayan de la escuela. En el de el matrimonio. Jesucristo amó a la iglesia como su propia esposa, y Jesucristo defendía el matrimonio. Pablo defendía el matrimonio y decía, si usted no se va a casar, quédese soltero, pero defendía el matrimonio, la unión. Amen a sus esposas, esposos sean fieles, esposas sean obedientes, y también el esposo no sea necio. O sea, otro sacramento, la unión. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos propaguemos, que nosotros tengamos descendencia. Eh, el otro sacramento, el orden sacerdotal,
muy importante porque ¿quiénes son los que hacen presente el cuerpo y alma de Cristo en la Sagrada Eucaristía? ¿Quiénes son nuestros guías espirituales para celebrar culto a Dios todos los domingos cuando Jesucristo dijo que se hiciera eso siempre en conmemoración de Él? Entonces nos queda la unción de los enfermos. ¿De qué es la unción de los enfermos? Primero la palabra unción. Unción, que les aseguro ustedes la escuchan mucho en comunidades o en cultos protestantes. La unción y levanten las manos porque viene la unción. Eso para ellos es una palabra bonita, que suena bonito, pero no tienen ni idea de qué significa unción. Unción es untar. Viene de untar que aceite. Así de simple. Unción es unte aceite. Entonces, ¿por qué voy a untar aceite? Porque en la época de Cristo los apóstoles untaban aceites bendecidos para sanar enfermos. Y decían, ¿qué decían los apóstoles también? Si ese enfermo no se levanta, también sus pecados van a ser perdonados. ¿Y qué decían los apóstoles también? Si es necesario para su alma que su cuerpo se recupere, se recuperará. Sin embargo, no es necesario para su alma, su cuerpo no se recuperará, pero su alma en este caso será sanada. Entonces, qué bonito, porque Dios ahora, en su infinita misericordia, todavía te está dando hasta el último momento para que usted se salve. ¿Cómo? Entonces, usted dice, ahí viene el sacerdote, le va a hacer la unción, eso es que se va a morir, porque eso lo traen es cuando se va a morir. No, es un sacramento que se da en una, antes la llamaban la extrema unción, pero después lo cambiaron el nombre por la unción de los enfermos justo por esa confusión, porque es un momento de emergencia donde el cristiano no puede valerse por sí mismo, es decir, el cristiano no puede confesarse el mismo, el cristiano puede estar en un estado de inconsciencia donde no es vulnerable, pero todavía sigue vivo y no puede hacer algo por él mismo para salvarse, porque recuerden que Dios o Cristo nos enseña que tenemos hasta el último momento para arrepentirnos y Él nos va a escuchar. Pero ¿cómo hace esta persona que sigue viva, inconsciente, cómo se arrepiente? Entonces va a morir y está condenado porque, bueno, él quedó inconsciente y no le dio chance de arrepentirse. Es allí donde entra la unción de los enfermos. Algunos se sanan, sí, algunos reciben la unción y se sanan y la puede seguir recibiendo cuantas veces la necesite. No es como los demás sacramentos que es solo una vez, es como el sacramento de la confesión o el sacramento de la comunión que la recibimos varias veces. La podemos recibir varias veces, cuantas sean necesarias, pero en un caso de emergencia. Es decir, si usted no se puede confesar y a usted le hacen la unción, sus pecados fueron todos perdonados y usted puede recibir la comunión porque está en estado de gracia, porque usted es vulnerable y alguien con la misericordia por la misericordia que Dios le entrega, que es al sacerdote, hizo la unción en usted. Entonces, ¿qué es la unción? Le untó aceite, le untó óleo. No es levantar las manos, cantar bonito, sentir bonito, porque la palabra unción suena muy bonito para los hermanos protestantes, pero lamentablemente no tienen ni idea de qué significa. Así como usan unción, usan otras palabras, o sea, como es lamentablemente su diccionario es muy escaso. En cambio, la riqueza de la Iglesia Católica es muy grande en cuanto a ritos, palabras, conocimientos. Bueno, lamentablemente hay cosas pues que se pierden. Entonces, no se asuste, más bien alégrese cuando el enfermo reciba la unción, porque si lamentablemente se va a ir de este mundo, se va a ir en estado de gracia, se va a ir casi santo, se va a ir solo a pagar su deuda, pero en el purgatorio, no se va a ir para donde, para abajo, sino que le están dando la oportunidad de salvación. La misericordia de Dios se extendió hasta esa persona. Y está explicado en la Biblia, sí, está explicado en la Biblia de múltiples formas. Y bueno, cuando estemos hablando de sacramentos, vamos a profundizar bastante en este que a mí, en lo particular, es uno de mis sacramentos preferidos. A ver, ¿qué dicen por acá? Dicen, los que se alejan de Dios serían los mismos que no cumplen sus preceptos, que vivimos la fe a nuestra manera. Efectivamente, Oscar. A ver, el que se aleja de Dios es el que se desentiende de él, porque nosotros podemos ser conscientes de nuestros actos, entender que yo estoy haciendo esto mal, pero yo estoy siendo consciente. La culpa es mayor porque tiene entendimiento de lo que hace. Ahora, hay personas que se alejan de manera ignorante, porque el que nunca le hablaran de Dios no va a entender que hay un Salvador, no va a entender cómo funciona la fe, y entonces esa persona está condenada. No, no está condenada. Hay otros medios de salvación y eso vamos a hablar más adelante, como por ejemplo cuando ustedes se ponen a pensar, bueno, los mayas, que nadie llegó a predicarles sobre Jesucristo porque Dios era muy selectivo en el momento de la formación de su pueblo, a los mayas que sacrificaban gente, entonces esa gente debe estar en el infierno. No, no,
porque Dios creó conciencia. Al darnos alma, nos dio conciencia, nos dio entendimiento del bien y del mal. Y aunque esas personas practicaran otras cosas o creyeran en otros dioses, nadie les habló del Dios verdadero. Entonces ellos son juzgados bajo su acto de corazón, no por su fe. Por la fe nos juzgan a nosotros porque nosotros sí recibimos, sí estamos recibiendo información de Cristo. Sí hubo un Cristo que se hizo testigo a los ojos de nosotros y murió por nosotros. Entonces, ven, esa es la diferencia entre cumplir o no cumplir los preceptos. Dice Ricardo, tenía entendido que no solo es en caso de emergencia. O sea, es que depende de cómo se utilice. Repito, la unción tiene dos vías. La unción es sana el cuerpo, pero fíjense, la unción es para el alma. Pero dice el sacramento que si es requerido para el alma que el cuerpo se sane, entonces allí donde los enfermos reciben ese beneficio. Entonces, obviamente, no se le puede negar la unción al que lo requiera. Si está enfermo, es algo que se hace en la enfermedad. Pero su enfoque principal es el alma. No es una medicina en lo realmente teórico. Es si para la salvación del alma es necesaria que el cuerpo se regenere, se regenerará, porque es la voluntad de Dios. ¿Entiende? Sin embargo, siempre va a tener un efecto positivo. ¿En qué? En el alma. Pues que puede pasar que para el cuerpo no se regenera, entonces no recibe esa parte del beneficio que a lo mejor el que queremos acudir a la unción porque yo quiero que mi familiar enfermo se sane, pero va más allá. Es un sacramento que es para el alma. ¿Se entendió? Aquí dice Elvia, mientras mi hermano estuvo enfermo, lo visitó el sacerdote y le colocó la unción. Y ahorita acabo de entender cuando el sacerdote me dijo, hija, no te preocupes porque él está tranquilo, en paz. Claro, porque el sacerdote sabe lo que le está administrando. No está apostando por lo terrenal, está apostando por lo celestial. Le está asegurando su comunión con Dios. Más es Dios el que decide, usted todavía le queda más vida acá y yo le voy a otorgar a usted la sanación por medio de este sacramento. Eso lo decide Dios. Pero entiéndase a lo que se refiere el sacramento. No es que ya, si vino es porque se va a morir. No es así, entiéndase. Por eso lo llamaban antes extrema unción, porque eran casos extremos que lo hacían, o como casos de emergencia, pero no obligatoriamente tiene que ser así. Por eso se dice que lo puede ser recibido cuantas veces se necesite, pero nosotros nosotros los católicos estamos mal acostumbrados a que acudimos a último momento. Estamos claros con eso, que no es que eh, este, yo no voy a molestar al sacerdote si tengo una gripe. Hágame la unción. O sea, deben haber personas necesitando las atenciones de él como para que yo lo esté molestando por una gripe. Ahora, si mi gripe se complica, si a mí el doctor me dice, señor, usted está muy grave, usted está ahí, sí, yo quiero que venga el sacerdote, ¿sabe? Porque yo me quiero confesar, por ejemplo. Y el sacerdote me puede confesar porque yo estoy en capacidad y sin embargo aún así me administra la unción. ¿Por qué? Porque suena feo a que yo diga apuesta, pero es una palabra que uso nada más para que se entienda la lógica. Aunque me hizo la confesión, el sacerdote todavía está apostando a la sanación del cuerpo por la misericordia de Dios, sí, solo sí, es bueno para el alma. Entonces, no es que es un sacramento libre. No es como el matrimonio, una y me quiero volver a casar. No, olvídelo. Usted se confirmó una vez y se casó una vez. Eso es todo. Lo bautizaron una vez. Usted no se bautiza 2 y 3 veces, porque el concepto de esos sacramentos lo hace. Ahora, el de la unción no. Es infinito. Así como podemos recibir la comunión siempre y cuando estemos en gracia, cuantas veces podamos o queramos. Dice Magda, para el enfermo la santa unción es una bendición. Yo la viví cuando estuve muy enferma y por la misericordia de Dios, aquí estoy. Un ejemplo muy bonito y gracias a Dios, Magda sí estuvo muy malita, recibió la unción. ¿Y qué decidió Dios? Dios dijo, ella merece la sanación de su cuerpo porque es bueno para su alma. Y está aquí con nosotros escuchando clase. Bienvenida, Magda, una de mis alumnas favoritas. Te quiero mucho. Se entiende la idea. Obvio, vamos a profundizar con mucho texto cuando toque el momento. Solamente quiero traerles siempre temas acá para que ustedes no se me desmotiven en las clases, porque yo entiendo que estoy dando temas. A muchos se metieron acá para entender el tema de las imágenes, muchos se metieron acá para entender el tema de María, muchos se metieron acá porque tienen un hermano al lado que le dice que la Watchtower vende la atalaya y que eso es inspirado por Dios y lo quiere entender. Y yo no estoy tocando esos temas porque aún no puedo llegar, porque esta escuela está hecha para ateos, para traer gente que no cree en Dios, traerlo sí, pero aclaramos todo con lupa. Y ya esos temas van a llegar. Entonces prefiero traerles de vez en cuando un temita de los que están allá lejitos para que no se me aburran.
Aquí dice Oscar, ¿qué pasa si ya están bautizados por los hermanos separados? ¿Tiene validez? Bueno, Oscar, no me voy a extender en eso porque eso es tema de otra escuela, de otra clase, perdón, pero sí lo puedo decir. El bautismo en otras denominaciones, en algunas, es aceptado por la Iglesia Católica, siempre y cuando se cumpla la fórmula y el modo operandi del bautismo. Porque la Iglesia Católica es inclusiva. Esto es verdadera inclusividad. Dice, si tú practicaste el bautismo bien, yo te lo valgo. Ahora, vaya usted pregunte en una denominación protestante si el bautismo católico es válido. En ninguna. Todos lo rechazan. No, eso no vale, no sirve de nada. En cambio, el católico, que es más congruente, es más lógico, no puedes rechazar el bautismo si ha sido hecho con la fórmula correcta. ¿Cuál es la fórmula correcta? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y utilizo agua para bautizarte. Y fue necesario hacerte ese bautismo, sea porque no nadie te predicó el bautismo real dentro de la iglesia o era una emergencia y te quisieron bautizar. De eso puedo hablar más adelante, pero respondo con eso. En algunos casos sí tiene validez para la Iglesia Católica, es decir, no es necesario que se vuelva a bautizar. De hecho, hay sacerdotes que cuando reciben a un nuevo, digamos, a un converso que viene de una iglesia protestante y le pregunta si lo bautizaron y él le dice que sí, pero que él se quiere bautizar dentro de la iglesia católica y no les, como existe la duda de será o no será el bautismo válido, puesto que nadie lo testificó, solo él, y no puede explicar si su bautismo es válido, el bautizo se hace un bautizo por condición, donde el sacerdote dice, yo te bautizo si no estás bautizado, ¿entiende? Hace una condición para que el bautismo sea válido y él no esté cayendo, el mismo sacerdote como tal, no esté cayendo en la herejía de rebautizar. Herejía no, el error de rebautizar a alguien, porque no se tienen los medios informativos suficientes. Entonces, si esta persona bautizada por condición tenía un bautizo inválido, es bautizada